Bienvenidos de nuevo a otro episodio de HMPV, una amenaza respiratoria común pero desconocida. En el último episodio con el Dr. Peter Openshaw, abordamos qué es el metaneumovirus humano o simplemente se conoce como HMPV, cómo se propaga, los síntomas comunes, los impactos a largo plazo y la carga de enfermedad entre los adultos mayores. En general, preparando el escenario para abordar esto como una enfermedad respiratoria preocupante. En el episodio de hoy, escuchamos desde tres perspectivas diferentes: proveedores de atención médica, pacientes y cuidadores. Cada invitado comparte su historia y perspectiva sobre el impacto de las enfermedades respiratorias, incluida la HMPV, en la vida de las personas. Es importante tener en cuenta que, si bien las entrevistas de hoy se centran en adultos en riesgo que viven con enfermedades crónicas y que tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, el HMPV tiene el potencial de afectar a todos los adultos mayores. Comencemos la conversación de hoy con la doctora Melissa Andrew. Bienvenido, doctor Andrés. Me pregunto si puede empezar un poco contándonos sobre usted, su papel y su experiencia. Seguro. Mi nombre es doctora Melissa Andrew. Soy un geriatra en Halifax. NS, con interés en la infección en adultos mayores, y cómo podemos usar las vacunas para prevenir los resultados adversos que provienen de estas enfermedades. ¿Y puede describir un poco de su experiencia en el diagnóstico y tratamiento del HMPV? Seguro. Esa es una pregunta complicada en realidad, porque diría que, en general, la mayoría de los lugares no realizan pruebas rutinarias para HMPV. Eso significa que una persona podría llegar al hospital e incluso tener una enfermedad grave, pero nunca lo sabríamos a menos que realmente hiciéramos la prueba. Así que he tenido algunos pacientes que se hacen pruebas porque las políticas del laboratorio eran así. Se envió un panel más amplio para los virus respiratorios. Y en esos casos, estos pacientes, diría yo, eran indistinguibles de los pacientes que tenían otros virus respiratorios, con los que podemos estar más familiarizados, como el VRS o la gripe. Y así. Esencialmente, estos en los casos que vi eran personas mayores, generalmente con afecciones crónicas subyacentes, y fueron admitidos con alguna enfermedad de tipo respiratorio agudo, lo cual podría ser bastante severo, requiriendo oxígeno, y a veces incluso acabar en la UCI. Y se mencionan estos. Quiero decir, las personas que se han visto con HMPV son personas mayores, personas con afecciones médicas subyacentes. Entonces, ¿puede hablar un poco sobre qué factores pueden contribuir a la gravedad de una infección por HMPV? Seguro. Tuvimos la oportunidad de hacer un estudio de investigación que se centró específicamente en este tema. De hecho, volvimos y probamos una muestra de varios miles de pacientes que habían ingresado con enfermedad respiratoria aguda durante varios años. Y volvimos y los probamos usando sus muestras usando una prueba multiplex que incluía HMPV y entonces pudimos identificar en ese estudio de investigación sistemática fue que alrededor del 3 o 4% de los pacientes que fueron admitidos en el hospital de adultos con la enfermedad respiratoria aguda sí tenían HMPV. Curiosamente, sus resultados fueron bastante similares a algunos de los otros grandes nombres que escuchamos en el espacio, como el VRS y la gripe. La mortalidad podría ser un poco menor. Entonces, en nuestro caso, vimos que alrededor del 3% o 3 de cada 100 de estos pacientes murieron cuando tenían HMPV, lo cual sigue siendo sustancial, pero tal vez un poco menos que el VRS y la gripe. Sin embargo, sí encontramos que el 10% de los pacientes con VPHM acabaron en la UCI, y tuvieron estancias hospitalarias prolongadas con otras complicaciones. Y los mayores factores de riesgo o los tres grandes grupos que terminaron con una enfermedad grave por HMPV fueron estos. Uno era la EPOC, las personas con EPOC subyacente, el segundo eran las personas con insuficiencia cardíaca congestiva subyacente o afecciones cardíacas crónicas. Y la tercera, de verdad. El grupo está formado por las personas frágiles, es decir, los adultos mayores que viven con múltiples condiciones de salud, y funcionales que los hacen frágiles y más vulnerables a estas infecciones.
Nuestro siguiente invitado es el señor Radu Constant Ganescu, quien brinda más información sobre la perspectiva del paciente, y comenzaremos hablando sobre su papel y trabajo actuales. Así que soy más bien Gonesco. Soy un paciente. En primer lugar, tengo una enfermedad rara, una talasemia mayor, y también estoy muy involucrada en la sociedad civil. Tengo una pequeña asociación de pacientes con nuestra patología, con pacientes que padecen esta enfermedad, y también por el momento. Soy el presidente de la Coalición Nacional de Pacientes con Enfermedades Crónicas, que es miembro del Foro Europeo de Pacientes. Desde esa dirección, también soy miembro de la Junta Directiva del European Patient Forum. Me pregunto si puedes compartir un poco sobre lo que te motivó a involucrarte en este tipo de trabajo, y si hay algún tipo de conexiones personales o historias con las que te sentirías cómodo compartiendo. Empecé hace 20 años y fue para el primer ya que un inicio fue una decisión personal, porque era necesario en mi comunidad tener acceso a nuevos tratamientos. Y para hacer eso, necesitábamos tener una práctica de organización de pacientes para ser una personalidad jurídica. Así que empiezo con otros pacientes para tener esta organización y ser. Asociarse en el diálogo con los médicos, y con la comunidad científica con el fin de presionar a las autoridades para que estamos introduciendo a Rumanía algún tratamiento para nuestro tratamiento innovador en ese entonces para nuestra comunidad. Así fue. Este fue el comienzo en la práctica. Por lo tanto, así que quiero preguntar sobre el HMPV específicamente, y si cree que todas estas poblaciones de pacientes conocen el HMPV específicamente. Debo decir que no del todo consciente y sobre todo en población de virus respiratorios. Saben que probablemente tienen una gripe o no sé, algo con la garganta o cosas así. No tienen, digamos, la educación para entender que podría ser un virus o podría ser algo infeccioso, infecciones u otra cosa. Y es por eso que tratamos de recomendar que no se queden en casa, y se conformen con ir a un hospital, a un médico para ver exactamente. Lo es si es algo que se puede complicar de inmediato. De inmediato ir a Fremont y tener acceso a Tremont. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en esta área, y sabemos que algunas de las infecciones respiratorias pueden dar lugar a alguna enfermedad crónica futura para el paciente con nosotros o el paciente con diferente, promoviendo una infección que se mantendría crónica, y por eso es importante que las ciudades y la población lo entiendan, y acuda inmediatamente a los servicios de salud, a los médicos. Creo que ese es un gran punto que se hace en el sentido de que hay algunos de los impactos a largo plazo de estas enfermedades en esta población de pacientes. Entonces, ¿puede hablar un poco sobre el impacto general de cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ya sea gripe, COVID o HMPV en este grupo de pacientes, en términos de su salud a largo plazo, y en términos de su tipo de calidad de vida a largo plazo? A largo plazo, probablemente, como paciente crónico, desarrolla una infección respiratoria con complicación. Probablemente tendrá otra enfermedad crónica u otra comorbilidad que pondría en peligro su salud o su vida. Y lo vimos en la época de la pandemia cuando muchos pacientes crónicos, pacientes con diferentes enfermedades como enfermedades cardíacas, obesidad, o diabetes, tipo 1 o tipo 2 tuvieron complicaciones muy feas con COVID, y muchos de ellos incluso perdieron la vida por eso. Esta infección respiratoria. Así que hay un montón. Impacto en la comunidad, mucho impacto. Sobre todo en pacientes crónicos y en ancianos. Un grupo vulnerable. Por eso es importante que enviemos un mensaje para prevenir. Para tratar de prevenir esto y para tratar de vacunarse para evitar complicaciones o incluso la infección. ¿Y puedes hablar un poco de lo significativo que es? Estar realmente comprometido con el paciente y estar comprometido con la gente.
y cómo eso hace avanzar su trabajo y escuchar las voces de las personas realmente afectadas por estas condiciones. Estar involucrado con el paciente es muy importante porque es la forma en que cambias las cosas. No podemos cambiar las cosas desde quedarnos en la oficina o quedarnos en el edificio del gobierno o de cualquier otra institución. Hay que volver a la comunidad, trabajar con el paciente o discutir con él y preguntarle cuáles son sus problemas o qué necesitan y cómo participar. Nuestra última invitada es la señorita Tanya Winters, quien proporciona información sobre las perspectivas del paciente y del cuidador. Entonces, Tony, ¿puedes empezar contándonos un poco sobre ti, tu trayectoria y tu papel? Mi nombre es Tonya Winters y soy la presidenta y directora ejecutiva de GAP, plataforma global de pacientes de Allergy Airways. Somos 150 grupos de defensa de pacientes, específicamente en inmunología y respiratorio, en todo el mundo, que trabajamos para crear conciencia sobre estas afecciones, pero también para educar pacientes, cuidadores y proveedores de atención médica en el espacio. Y luego también hacemos algo de trabajo de promoción de políticas e investigación en el espacio. Entonces, ¿hay algún tipo de historia o algo que te salga a la vista que realmente destaque la preocupación o las barreras a las que se enfrenta esta población de pacientes? Bueno, en realidad usaré mi propia experiencia vivida. Así que soy la cuidadora de dos personas de mi círculo. Uno es mi madre, que ha estado viviendo con EPOC durante unos 6 o 7 años con su diagnóstico de que tuvo los síntomas durante mucho más tiempo que eso. Y la segunda es mi querida amiga la señorita Carole, que ha estado viviendo con EPOC durante unos 11 o 12 años. Y ayer tuve una llamada telefónica con la señorita Caroline, y me dijo que ahora estoy básicamente confinado en casa. Estoy restringida a las 4 paredes de mi apartamento porque tengo miedo. Por mi época avanzada, por el riesgo de infección de neumonía, pero también. Los resfriados y el VRS conocen el HMPV como todas estas cosas, que ella no sabía lo que eran. Solo decía que un fuerte resfriado. Eso se convertiría en neumonía, o lo convertiría en una exacerbación de su EPOC y la llevaría al hospital. Y así, en esta temporada de fiestas, vacaciones. Ella va a estar sentada sola en un apartamento muy pequeño durante la mayor parte de la temporada de vacaciones y el invierno, tratando de mantenerse bien. ¿Cómo puede esta temporada de enfermedades respiratorias ser particularmente desafiante para las personas con este tipo de afecciones? Me pregunto si puede entrar en un poco más de detalle. Por lo tanto, sabemos que si vive con una salud pulmonar comprometida o una salud inmunológica comprometida, es mucho más probable que tenga una mayor probabilidad de complicaciones por un resfriado, o por cualquier tipo de virus respiratorio. Así que piense en 2020-2021 con COVID. Sabíamos que, nuevamente, esas personas que generalmente terminaban hospitalizadas e incluso las que murieron desafortunadamente tenían algo subyacente. Condiciones mórbidas que los hacían de mayor riesgo o con menos probabilidades de recuperarse. Y, de nuevo, se trata de cualquier persona que viva con una salud pulmonar comprometida. Así que el asma, la EPOC, las enfermedades cardíacas, todas esas cosas tienden a hacerte más susceptible a las complicaciones, pero también a comprometer la salud inmunológica. ¿Puedes hablarnos de cómo podría ser la concienciación de esta comunidad sobre el HMPV? Así que, sinceramente, hasta este punto, creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es el HMPV. Probablemente ni siquiera lo hayan escuchado. Y para ser honesto, a pesar de que estoy en el espacio, no sabía mucho al respecto hasta hace unos años. Cuando alguien a quien amo realmente se contagió, y terminó en un brote de EPOC y terminó hospitalizado, y fue simplemente porque el neumólogo realmente lo hizo. Un aliento expandido de pruebas que incluso supimos que era HMPV. Por lo que la concienciación es muy baja y si miras de nuevo a través del Dr. Google e Internet, los recursos sobre esto son muy limitados. Ahora, al concluir nuestra conversación, queríamos destacar algunos puntos clave que nuestros invitados han identificado. Creo que, de nuevo, cubrimos muchas de las bases. Pero a menudo las personas que viven con una salud pulmonar o inmunológica comprometida se encuentran en poblaciones desatendidas, ¿verdad? Es posible que no tengan acceso a una atención de buena calidad.
Es posible que no tengan atención primaria, una buena relación básica con el proveedor de atención primaria o el médico. Y por eso es cada vez más importante que esa comunidad escuche a su cuerpo para estar muy en sintonía con lo necesario. Medidas de prevención de las que hablamos. Pero tan pronto como estés en ese meollo de la cuestión. ¿Verdad? Si estás en el segundo o tercer día de síntomas y sientes que estás empeorando. ¿Verdad? Así que tu condición subyacente, asma, EPOC o cualquiera de las otras está empeorando. Que escuche a su cuerpo y que no tenga miedo de buscar la atención médica que necesita en ese momento. Mi mensaje que envío a todos los lugares en el espacio donde hablo es que la población vaya a los médicos, incluso cuando están sanos. No solo cuando tengan un problema, porque es importante que entiendas que tu salud es una prioridad. Necesitas cuidar tu cuerpo, necesitas cuidar tu salud, y eso solo se puede hacer en asociación con los especialistas. Una cosa de la que no hablamos específicamente. Supongo. Sería la importancia, desde el punto de vista de las políticas, de pensar en lo que intentamos, las pruebas de virus y la elegibilidad para las pruebas. Así que actualmente está probando. Puede ser limitado. Y, por ejemplo, en muchos lugares, es difícil realizar pruebas de detección de la influenza fuera de los entornos hospitalizados. Vimos la importancia de las pruebas durante la pandemia de COVID, y cómo las personas las usaban para modificar sus comportamientos y, por lo tanto, se ha demostrado que estas pruebas, si están disponibles, pueden ser útiles. Y así. Idealmente, en la medida en que seamos más capaces de prevenir y tratar específicamente virus como el HMPV, sería realmente valioso incluirlos en pruebas que sean más accesibles y se utilicen de forma rutinaria. Gracias a todos nuestros invitados en este episodio tan importante con un paciente. Las perspectivas de un paciente, un cuidador y un proveedor de atención médica. Como hemos escuchado, el HMPV, entre otras enfermedades respiratorias infecciosas, supone una carga significativa para la salud física, la calidad de vida y el bienestar social de las personas en riesgo, como los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, específicamente porque las enfermedades respiratorias están en aumento. Las personas se enfrentan a importantes desafíos que a menudo limitan su movilidad comunitaria y su compromiso social. Además, nuestros oradores invitados han enfatizado la importancia de integrar las voces de los pacientes y la defensa. Esfuerzos de defensa, conocimiento, traducción y políticas para brindar los resultados más significativos. A medida que el trabajo de salud pública se basa en las experiencias centradas en el paciente y la persona, las intervenciones pueden reflejar mejor las necesidades del paciente y abordar las brechas existentes. Por último, nuestros invitados han destacado algunas acciones clave para afrontar la temporada de enfermedades respiratorias este año y los años venideros. Esto incluye seguir participando de manera constante con los proveedores de atención médica, hacer preguntas sobre las pruebas y las opciones de tratamiento, y continuar conectándose con las organizaciones locales de pacientes proporciona información relevante y oportuna. Sintoniza el episodio 3, que se centrará en la salud pública en el impacto del HMPV. Si desean agradecer a Sanofi por apoyar esta serie, para obtener más información sobre este episodio y ver los recursos asociados, visite vaccinesforlife.com para unirse a la conversación y continuar el diálogo en HMPV. Sígalo, haga clic en me gusta e interactúe con nosotros en las redes sociales.